Dentro de 3 a 5 años podemos asumir que Irán será autónomo en su capacidad de desarrollar y producir una bomba nuclear. ¿Sabe quién dijo esto? Y fundamentalmente, ¿cuándo lo dijo? Lo dijo el actual líder israelí Benjamín Netanyahu. Pero no vaya a pensar que lo dijo ahora, ¿no? Lo dijo por primera vez en 1992, hace 34 años. Claro, también lo ha venido repitiendo hasta recientemente con otras palabras, pero la matriz es la misma. Irán está a semanas de tener la bomba. Lo dijo entonces, lo dijo después y lo sigue diciendo hoy. 34 años anunciando una inminencia que jamás se confirmó. Quien sostiene eso es, además, un criminal de guerra, con orden de captura internacional de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Y aún así, su discurso sigue siendo tomado como verdad revelada. Ahora, en lo que sí hay consenso internacional, aunque no haya una confirmación oficial, es que Israel sí posee armamento nuclear. Y también, obviamente, por supuesto, su principal aliado y protector, Estados Unidos. Dos países que desde hace décadas han actuado en conjunto, dejando un tendal de muerte y destrucción en distintas partes del mundo. Todo este preámbulo es necesario para entender el presente, porque ahora se pretende reducir todo a una cuestión casi que técnica. Si el estrecho de Hormuz se reabre o se reabría, entonces cesaban las hostilidades. No, no se trata de eso, jamás se trató de eso. ¿El estrecho estaba cerrado hace un mes y medio? No, no lo estaba. Entonces hagamos memoria, porque no debería ser tan difícil recordar cómo empezó esta escalada. Porque esto empezó con una excusa y con un objetivo. La excusa, bueno, la misma de siempre, ¿no? Impedir que Irán desarrolle una bomba nuclear, aun cuando ese país sostiene, y no hay pruebas en contrario, que su programa tiene fines civiles. Y el objetivo, también obvio, frenar o directamente aplastar la influencia iraní en Oriente Medio y su apoyo a actores armados como Hezbollah y Hamas, que han resistido el genocidio en Gaza. La escalada reciente tiene un punto de inflexión bastante claro, que fue el 1 de abril de 2024, hace poquito más de 2 años. Porque aquel día Israel atacó en Damasco un complejo diplomático iraní, asesinando a altos mandos militares y a dirigentes políticos. ¿Y de verdad alguien podía suponer que eso no iba a tener una respuesta? ¿Es verdad que podrían ser tan ingenuos de pensar que no traería consecuencias? La respuesta llegó pocos días después. Irán lanzó un ataque masivo con misiles y drones contra instalaciones israelíes. Aquello de acción y reacción o causa y consecuencia, como prefieran. Y aunque este conflicto es muchísimo más antiguo, en esta última etapa hay una constante que se repite. El puntapié inicial, una y otra vez, lo da siempre, invariablemente, Israel. En esta ocasión, además, con la intervención directa de Estados Unidos bajo la conducción de Donald Trump. Ambos países atacaron a Irán con una violencia que incluyó objetivos civiles, y entre ellos, recordarán ustedes, un colegio donde murieron 160 niñas. Daños colaterales, que le dicen, ¿no? Como si nombrarlo así alcanzara para poder justificar aquel horror. Y frente a eso, Irán respondió con medidas concretas, y una de ellas, el bloqueo del estrecho de Hormuz, por donde circula una parte sustancial del petróleo mundial. Pero no nos confundamos, recordemos, ese estrecho estaba abierto, siempre lo estuvo, se cerró en esa ocasión. Entonces aparece Trump, fiel a su estilo bravucón, amenazando con borrar del mapa toda una civilización si el estrecho no se reabría. ¿Y qué significaba eso exactamente? Porque a mí no me deja dudas, era una amenaza nuclear.
¿O alguien cree que el mundo estuvo en vilo por otra cosa durante esos días, hasta poco rato antes de que venciera el plazo otorgado? Y entonces volvemos a la pregunta incómoda, la que muchos prefieren evitar. ¿Quién es realmente el malo de esta historia? ¿El que a todas luces no tiene la bomba y que apenas responde a ataques? ¿O el que sí la tiene y que ya la usó contra población civil en 1945, contra un país que ni siquiera era el principal objetivo en aquella triste Segunda Guerra Mundial? ¿Quién empujó esta crisis? ¿Quién disparó el precio del petróleo tras el cierre de Hormuz cuando ese paso jamás había sido interrumpido antes? Y más cerca de nosotros, ¿cómo se entiende que en Uruguay haya sectores políticos que se alineen con quienes a lo largo de la historia han sembrado muerte y destrucción, con líderes buscados por la justicia internacional, con gobiernos que sostienen su poder con niveles de popularidad en caída libre? ¿Cómo se puede ser tan servil? Son preguntas retóricas, sí, por supuesto, pero no estaría mal que algunos se las hicieran antes de dormir, porque a veces cuando llega el arrepentimiento ya no sirve de nada. Hoy el mundo respira con cierto alivio, porque el fantasma de una catástrofe nuclear, por ahora, se aleja. Pero conviene decirlo sin rodeos. Si ese riesgo disminuyó, fue porque Trump tuvo que ceder. Perdió. Podrán maquillarlo, podrán evitar decirlo en los grandes titulares, pero la realidad es otra. Trump y Netanyahu perdieron esta pulseada. Irán, en cambio, sale fortalecido. Y no es una opinión, basta mirar los términos del alto el fuego. Entre ellos, el control del estrecho de Hormuz, que queda en manos de Irán, y el reconocimiento de su derecho a enriquecer uranio para su programa nuclear. Es decir, exactamente aquello que querían o que decían querer impedir. Y aún así, por estas latitudes, todavía hay quienes siguen dispuestos a seguir lamiendo la bota norteña. Triste, la verdad.